Si alguno conoce a alguien, la mecánica en Estados Unidos es bien seria. En Estados Unidos cada demanda es de millones, hasta por cosas simples. De tal manera que todos los médicos ahí tienen que, para poder defenderse, compran un seguro para su actividad profesional. Muy bien, el primer año la aseguradora quiere captar, les cobra, por decir, $1000. Cuando concluye el primer año, ellos sacan su historial. ¿Me dio problemas o no me dio problemas bueno, el nombre que le hago, este cliente? O sea, he tenido que defenderlo. No, nada, absoluto, se ha portado excelentemente bien. Siguiente año, ¿cuánto te cobro? $1000. Pero si alguien tiene problemas, de acuerdo a la magnitud, quiere que te asegure. No, para ti, por esto, te puedo asegurar, pero tu seguro vale X cantidad de dinero, de acuerdo al historial que tienes. Y hay gente que finalmente no puede adquirir un seguro porque tuvo problemas. Y ahí sí la cosa viene bien brava. Que se enfrenten a los abogados, que son unos tigres para eso, para jalar plata, ¿no es cierto? Y todo el mundo allá, todo es inflado. Bueno, ese es un ejemplo. Acá ya está viendo ese camino. Ustedes, cuando sean profesionales, probablemente esto va a ir creciendo mucho más. Entonces, cuídense de eso porque hay que tomar todas las precauciones. En las historias clínicas, registren todo, porque es al final el documento. Ahora es digital, está bien, pero lo registran. ¿Ya? Si conversan con un familiar, háganlo firmar el consentimiento. Y si es una cosa peligrosa, guárdenlos ustedes mismos. Hagan su banco, ¿cómo se llama eso? Su vaca, no sé qué le llaman, bueno, algo que tienen ahí guardado. Para si hay algún problema, acá está. Yo le expliqué, todo lo demás. Es la recomendación de la gran trabajo que le puedo dar. Bueno, volvamos a nuestros cuerpos extraños en vía aérea. Cuando hablamos de vía aérea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Problemas que vienen desde la faringe, que ustedes saben que es compartida, la vía digestiva y la vía aérea, la faringe comparte ambos. ¿La tráquea está delante o detrás del esófago? ¿La tráquea está delante o detrás del esófago? La tráquea está delante, el esófago está atrás. ¿Alguien que se oponga? Primera vez que hay mayoría absoluta. Parecen como lo que han hecho anoche para votar la vida. Efectivamente, la tráquea es anterior. Y es fácil, te das cuenta, la palpamos, lo tocamos, lo vemos. Y el esófago está detrás. ¿Sí? ¿Por qué no ingresan los alimentos o los líquidos a la vía aérea normalmente? ¿Por qué? Bueno, ¿lo ha escuchado? ¿Ha escuchado? Díganme con fe. Si se equivocan, ahora estamos aprendiendo. ¿Qué dice? ¿Por qué no ingresa? Anímense, pues. Porque se cierra la epiglotis. Correcto. La epiglotis, dice. ¿Ustedes qué dicen? La que se cierra es la glotis. La glotis es la que se cierra. ¿Cuál es la epiglotis? Hace una acción de ayuda, sí, pero la epiglotis es como una ventanita, ¿no? Pero la que se cierra es la glotis, o sea, las cuerdas vocales. Esas son las que se cierran. Pero a veces sucede que hay una descoordinación. A todos nos ha sucedido, seguramente que a ustedes también, que estamos ingiriendo líquido y de repente hay un movimiento anormal,
se mete líquido a la tráquea. Felizmente que es poquito. Entonces, ¿qué nos causa? Reactivamente la vía aérea trata de expulsar la tos. ¿Sí? Entonces, cuando a veces suceden estas cosas, generalmente los niños son los que andan jugando con cosas, generalmente. Los adultos también. Hay quienes a veces tienen, ya agarro, estoy con una tachuela, por decir. Una tachuela aquí. Y por algo eso de emoción, uno hace una aspiración y para mala suerte, a la vía aérea. ¿Cuál es más riesgosa? ¿Un cuerpo extraño en la vía aérea o un cuerpo extraño en la vía, o sea, en el esófago? Generalmente es en la vía aérea. Ahora, si este cuerpo extraño es grande, puede obstruir la vía aérea y muere en asfixia. En cambio, cuando está en el esófago, puede estar ahí con un cuerpo extraño que de repente le impide comer, pero no está en peligro la vida. Y de aprender de este concepto, que ustedes lo tienen que tener grabado, viene la desesperación o la prontitud con que ustedes tienen que atender a ese paciente. Por ejemplo, hay niños que vienen y se pasaron una monedita y se queda atrapado en el esófago. Es algo urgente, puede esperar un día, puede esperar 2 días, ¿no? O sea, depende de dónde esté para trasladarlo y que le solucione su problema. No me desespero y más que eso, calmo a la familia. ¿Sí? Pero si está en la vía aérea, ahí sí la cosa puede ser mayor. Voy a valorar bien y puede inclusive entrar en hipoxia severa, paro y muerte del paciente. Por lo tanto, hay cosas que sí necesitan ahí tratarlas con suma urgencia. Claro, en el esófago también hay cosas que pueden ser pues, peligrosas. Si es un objeto cortante, puede ser muy dañino. Les cuento una anécdota porque la he vivido. Paciente que por cosas del destino se pasó un pedazo de vidrio y se fue a la vía digestiva, al esófago, no a la vía, sino al esófago. Cuando los objetos son grandes, normalmente los que han tenido oportunidad de ver el gastroscopio o el esofagoscopio verán que es delgadito, la pincita es finita. Entonces, si la pincita es finita, no agarra cosas grandes, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo extraño se quedó a mitad del esófago, de otro lugar, no estaba aquí en Arequipa. Una endoscopía, fallida. Al día siguiente, otra endoscopía, fallida. No sé qué haría más, menos, no sé si la movería, qué otras cosas haría, ¿no? Finalmente, que vaya a Arequipa. Viene acá a Arequipa, entra por emergencia, lo echan a la camilla y comienza a manar sangre abundantemente. Nos avisan a nosotros ahí, me tocó a mí estar premiado. Se trata de lo siguiente, que si llevamos el esofagoscopio rígido, que es lo más prudente para sacar estas cosas. Pero llegando allí con el equipo, era incoercible pues, la cantidad de sangre. Bueno, esto no lo vamos a poder hacer con el esofagoscopio. Vámonos a sala de operaciones, pero intentaremos hacer algo, a ver si con una toracotomía llegar al esófago y tratar de cubrir la hemorragia. Mientras estamos llegando a la sala, paro el paciente. Ya desangrado, todo lo demás. Muy bien. ¿Qué me quedó a mí? Ni siquiera lo había instrumentado. Pero para protegerme, que vaya a medicina legal. A la morgue. Nada de que te doy
certificado médico. Fue a la morgue y detrás del paciente mandamos un própico, una persona. Ahí ve, pregunta cuándo le van a hacer la necropsia y para que esté presente. ¿Saben qué fue? El vidrio había cortado, que ya según venía, no sé por eso o fue porque lo intentaron mover todo, había cortado el esófago, había cortado una parte del corazón. Ahí sí más bien quiero que me digan, ¿qué parte del corazón creen que la cortó? Anímense. ¿Qué parte del corazón cree que cortó? En otras palabras, el vidrio estaba dentro del corazón. Pero díganme ustedes, ¿qué parte? Parte posterior de la aurícula derecha. No sé qué opinan. Como ustedes ya son modernos, normalmente antiguamente se tomaba esofagografía para graficar el crecimiento de la aurícula izquierda. Aurícula izquierda. Esa es la que está en contacto con el esófago, la aurícula izquierda. No la derecha está hacia adelante. Ya cuando te dan la oportunidad de ver a un paciente, si es que por ejemplo van por el hospital y tienen la oportunidad de ver a una operación de corazón abierta, van a ver que el ventrículo derecho está acá adelante, así. De derecha no tiene nada. La aurícula está acá arriba, delante. Y la izquierda está atrás. Y esa es la que está de costadito, ¿ah?, en contacto con el esófago. Porque atrás ya está la columna, ¿no es cierto? Y al costadito está el esófago. Entonces, en este caso, para que vean, se cortó el esófago, se cortó la pared de la aurícula y terminó este pedazo de vidrio dentro del corazón. Obviamente, con un rasgo de este vuelo se desangró pues, en corto tiempo, ¿no? Y por más que estuvo ahí en la emergencia, que le pusieron fluidos y cuanta cosa, no se pudo salvar este paciente. Pero más o menos esa es la idea. Hay cosas que pueden ser sumamente graves y hay cosas que no. Pero debe de primar la prudencia. Ese es el mensaje que les quiero dar dentro de todo de esta clase. La prudencia. Lo que yo puedo hacer, lo hago. Y si no, más honesto es que vaya a otro sitio donde tengan los medios para hacerlo. Ojo, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer porque están capacitados para hacerlo. ¿No es cierto? O sea, yo puedo sacar, por decir, una uña, sí. Fácil, ¿no es cierto? Pero si no tengo los medios, ¿con quién la saco? ¿Con los dientes? Si no tengo los medios, a pesar de que yo puedo hacerlo, tengo que derivarlo a un lugar donde tengan los medios para hacerlo. Eso no quiere decir que yo sea incapaz. Pero es que hay mucha gente que dice, ¿cómo voy a derivar si esto lo puedo hacer yo? No se trata de eso, se trata de si ustedes, uno, valorando si son capaces de hacerlo, o están preparados para hacerlo mejor, y si tienen los medios con que hacerlo. Si no, como el torero no va, que vaya a otro lugar donde puedan hacerlo. Eso salva vidas. Obviamente también salva su responsabilidad. Muy bien, bueno. Uno de los grandes problemas es en la vía aérea, todo tiene que sortear en primer lugar la glotis. Luego va y de acuerdo al tamaño, este cuerpo extraño se puede quedar alojado en la tráquea, en los bronquios mayores, el derecho y el izquierdo, o de acuerdo a eso, más distante. Se obstruye, ¿qué produce? Más lejos, hacia afuera. ¿Qué produce? Sí, sí. Acuérdense de un pequeño detalle que aplica en muchas cosas. El oxígeno. A veces el médico tiene que saber muchas cosas.
¿qué concentración tiene en el aire? ¿Ah? 21%. El resto son otros gases. ¿Sí? Estos son otros gases. El que más, uno que mucho abarca es el CO2. Ahora viene la otra pregunta. ¿Quién es más difusible? ¿El oxígeno o el CO2? El CO2. Esa es la razón por la que, y van a hacer ustedes un seminario de eso, la laparoscopía, ¿qué se usa? Porque se difunde, al final se elimina y no causa daño, ¿no es cierto? Ahora todavía, bueno, ahí, cuando uno va a usar algún gas dentro de la parte arterial, el ideal es usar helio, es altamente difusible, no produce burbujas, porque si yo pongo aire, que tiene algo de oxígeno y CO2, dentro de, digamos, el torrente sanguíneo, puede formar burbujas, y esas burbujas, a donde van, funcionan perfectamente como un tapón, perfecto. Nosotros hemos tenido la experiencia de viendo operar una coronaria, de ver ahí que no funciona el bypass, y revisándolo está con una burbuja. Lo único que les queda con una pequeña agujita, para no procesar mucho hueco, una punzadita, se deshizo la burbuja y pasa perfectamente el hueco. ¿Sí? Pero eso hay que tener en cuenta. Difusibilidad. En el caso del oxígeno, si yo le pongo un tapón, no hay intercambio. Entonces, ¿qué sucede? El CO2 migra, los otros gases migran, o sea, se difunden, ¿y qué queda? Se va produciendo una atelectasia. Y una atelectasia que inclusive a veces dificulta cuando uno quiere extraer un cuerpo extraño. ¿Por qué? Hace hasta un efecto de succión. ¿Se dan cuenta? O sea, es como cuando ustedes ponen algo, un tapón, y quieren sacarlo, no. Si no le rompen el vacío, no sale. Igual funciona en el pulmón. Entonces, les voy diciendo cosas así a grandes rasgos, cosas puntuales. Ya lo revisaremos esto rápidamente, si no nos vamos a detener mucho. Si hubiese alguna pregunta, con mucho gusto me detienen y no obviamente por llamar a la policía, sino me detienen, paro aquí y ya no sé. Estos son algunos principios que les pido que se lo lean con detenimiento, con calma. Generalmente, cuando sospechamos de un cuerpo extraño, sea en la vía aérea, sea en la vía digestiva, tenemos que recurrir a exámenes, ¿no es cierto? ¿Dónde es más frecuente que suceda, como dijimos? En la aspiración de cuerpos extraños es frecuente en la edad pediátrica, pero eso no exime que también un adulto pueda tener problemas. El gran problema de los pediátricos, ¿qué cosa es? Pueden ustedes preguntarle a un bebito, ¿qué te pasaste? Entonces se hace difícil. En cambio, a un adulto sí, ¿no es cierto? Entonces se hace difícil. Por eso el diagnóstico a veces hay que sospecharlo nada más, porque las criaturas, si ustedes tienen hermanitos o, bueno, no sé si hijos o contacto con personas pequeñas, las criaturitas, dicen por principio, su forma de conocer las cosas es por la boca, por el gusto, ¿no? Por la boca. Ahí lo saben, es normal. Entonces, todas las criaturas, ustedes cuando han sido, yo cuando he sido, hemos hecho lo mismo. Todo va a la boca. Y a veces accidentalmente vienen por los problemas. O se lo pasa al esófago o se lo pasa a la vía aérea. Ahí está, ¿no? Explorar el mundo con la boca. ¿Qué se pasa? Frutos secos,
cualquier pedazos de juguetes, monedas, tachuelas, cosas de las más increíbles. Hemos tenido algunas experiencias un poco gratas, algunas buenas, otras no tan gratas. Cuando es plástico, se torna un problema, porque no es radio opaco. En cambio, si es metal, fácilmente con una radiografía lo ve. Pero a grandes rasgos, para avanzar y no quitarle mucho tiempo, todo lo que va a la vía aérea generalmente está asociado a tos, producción de expectoración. Entonces, si hay eso, sospéchenlo. Examinan, pueden encontrar atelectasias y entonces hay que recurrir al medio de ayuda al diagnóstico, la más simple, la radiografía de tórax. Y si eso está así demostrado y logran ustedes demostrar exactamente el cuerpo extraño, la mejor manera de sacarlo es por vía endoscópica. ¿Cómo? Si es pequeñito, es probable que lo puedan retirar con el broncofibroscopio. Si no, todavía sigue teniendo aplicación el broncoscopio rígido. Y finalmente, en algunos casos, hay que llegar a la cirugía. Que se quede en la laringe es muy poco frecuente. Generalmente con la misma tos le expulsan. En la tráquea, generalmente cuando el cuerpo está ahí es más o menos importante porque se queda en la tráquea. Porque si no, por lo pequeño se migra lo más lejos posible, a los bronquios, en fin. ¿No? Ahora hay otro detallito que les puede causar confusión, eso ya lo sabemos por experiencia más que todo, que a veces hace acción de pálpula. O sea, tapa un rato, una buena tosida, tapa, se destapa. O empieza en un lado, en un pulmón, y después con unas tosidas por ahí, se pasó al otro pulmón. ¿Se dan cuenta? Porque es móvil, ¿no? Todo depende del tamaño del cuerpo extraño. Entonces, no siempre está que el cuerpo extraño está localizado en un sitio, porque puede pasarse al otro sitio. Obviamente que todo depende de dónde está localizado el cuerpo extraño. La obstrucción completa causa asfixia. Más lejano, atelectasia, producción de mocos y todo lo demás. Si está en la laringe, obviamente va a producir afonía. Y otra de las cosas es que puede causar sibilantes que simulan un asma bronquial. Todo es relativo dependiendo, ojo, localización y tamaño del cuerpo extraño. Bueno, esto se le llama, hay gente que le gusta hacer una descripción muy a lo Vargas Llosa, ¿no? Entonces, le han llamado el síndrome de penetración. Sufocación repentina, cuando ingresan, ¿no es cierto? Produce un espasmo y todo lo demás, entonces como que me falta aire, y después se acomoda el cuerpo extraño, acceso de tos, disnea, estridor, cianosis, si es que no está produciéndose una dirección correspondiente, ¿no es cierto? Y siempre uno busca de alguna manera expulsarlo, buscar posiciones que permitan que uno respire, en fin. Se los dejo esto para que lo lean, pero lo que presten atención es esto, que cuando uno intenta extraerlo tiene que ser muy meticuloso, muy cuidadoso. ¿Por qué? Puede agravar el cuadro. Puede provocar perforaciones, hemorragias o cicatrices esterosantes a posteriori. ¿No es cierto? La estenosis no se produce en ese momento, sino a posteriori, ¿no es cierto? Ya le hemos dicho la sospecha clínica, la radiografía, la auscultación, todo nos puede ir indicando que estamos a la sospecha de que estamos frente a un cuerpo extraño en la vía aérea.
pequeño ejemplo con una radiografía. Si ustedes buscan con mucho detenimiento, no se logra ver muy claramente de que hay un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Pero aquí, si ustedes ven que se está velando y se está telectasiando todo un hemitórax, ¿dónde creen que está localizado? Como es un solo lado, debe estar en el bronquio principal, ¿no? En este caso, el bronquio derecho. ¿Ah? La forma de tratamiento. La primera maniobra que se recomienda en esto es la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich, ¿en qué consiste? Ponerse por detrás del paciente, cerrar un puño, estar sobre la zona del apéndice sifoide y hacer bruscamente una compresión, tratando de que el tórax, como está obstruido, sea perinsuflado, ¿no es cierto? Porque está el aire retenido. Entonces, al apretarlo voy a hacer una acción como que empujo un émbolo para que el cuerpo extraño sea expelido. No siempre es exitoso, pero si el cuerpo extraño está en la zona de la glotis, es muy probable que tenga éxito. Y ustedes han visto en las películas que le dan un apretón y mejoró, en fin, esa es la maniobra de Heimlich. Por si acaso, nosotros tenemos en el centro de simulación para hacer esta maniobra de Heimlich. Así que si pueden por ahí, pueden pedir para practicar hacerlo. La otra manera, obviamente, de sacarlo es haciendo el examen endoscópico. De acuerdo, ya se ha dicho, de acuerdo a cuál es el tamaño del cuerpo extraño. Pudiera ser con broncofiloscopio, puede ser con osciloscopio rígido, pero fundamentalmente, como hemos dicho que esto afecta a los niños, ¿sí? Hay que recurrir a la ayuda de un anestesiólogo, ¿no es cierto? Para que lo cede al niño y uno pueda hacer la instrumentación en forma adecuada y la extracción también en forma adecuada para no producir daño. Eso es así a grandes rasgos, ¿no? Cuando es un pequeño cuerpito que está dañando por allí, lo que se busca, ¿qué cosa es? Favorecer que sea expelido por el paciente. ¿Y eso con qué se logra? Con una buena hidratación, drenaje postural, muchas veces hacer golpeteo del tórax. Obviamente cuando son niños hay que poner un pañito y uno hace haciendo una acción no plano, sino una acción como de una concavidad, ¿no es cierto? De esta manera. Bueno, ya el uso de antibióticos se da solo cuando se sospecha que está produciendo atelectasia y complicaciones de ese tipo, ¿no es cierto? Por la atelectasia. Si no, inicialmente no necesita nada. Puede pasarse un objeto metálico, se retira oportunamente, no necesita antibiótico. Un poco de hidratación lo va a eliminar. Y esta es lo que decía la maniobra de Heimlich, que se aplica para niños y adultos. Obviamente que el grado de fuerza no es similar. En el niño, creo que ahí hay una muestra, es a veces necesario solo con la manito nomás se hace la maniobra de Heimlich. Entonces, esta es la verdadera maniobra de Heimlich en un adulto, ¿ya? Y acá está la explicación. Al apretar, empujo el pistón, que es el diafragma, comprimo también el tórax para de esta manera tratar de que se expulse el cuerpo extraño. Aquí tiene otra manera de hacer maniobra de Heimlich. Esta es la típica, la clásica. Esta es en un paciente echado, se está simulando esta. Ambos son similares. A los niños, acá lo grafican un poquito morado para ver cómo pueden ser. Y cuando es muy bebé, simplemente con la manito nada más, teniendo cuidado que las maniobras que uno hace tienen correspondencia con la
anatomía del paciente. Porque imagínense si ustedes le apretasen a un niño así bruscamente acá, pueden lesionar el hígado hasta el vaso y va a producirse una hemorragia severa. Y aquí inclusive para cuando uno no tiene ayuda, uno mismo se hace la mayoría de heridas. Acá vienen bueno, los algoritmos, para que le gustan seguir un algoritmo: anamnesis, broncoscopía rígida y expresión del cuerpo extraño. Cuando no es muy concluyente hay que tomar radiografía, de acuerdo a lo que uno encuentre. Si es hallazgos radiológicos compatibles, voy a una broncoscopía flexible o rígida de acuerdo a las necesidades y voy a eliminar el cuerpo extraño o determinar de qué se trata. Ya cambiando un poquito así rápidamente del esófago, recordar ustedes que el esófago, ¿cuánto en un adulto, qué tamaño tiene? ¿Ah? 22 a 25. Me parece. Que no es tan chatita. ¿Cuánto tiene el esófago? ¿Han escuchado a los endoscopistas? Dice, obviamente que miden a partir de la arcada dentaria. Dice, el cárter está localizado a ¿cuántos centímetros de la arcada dentaria? 22 o 25, como ha dicho su compañera, más o menos. Y aplajé, no hay problema. Habitualmente una persona de edad. Recuerden ustedes una cosa que ya alguna vez creo que se los he dicho. En medicina el ejemplo es el 70. ¿Ya? A ver si entra, digo yo, 70, ¿no? 70. Cuando dicen, ¿cuánto el hombre promedio de ejemplo? ¿Cuánto mide un metro? 70. ¿Sí? ¿Qué pesa? 70 kilos. ¿Qué late su corazón? 70 por minuto. ¿Sí? ¿Cuánto expulsa el ventrículo izquierdo en cada eyección? 70. Así que hay muchos ejemplos del 70, 70, 70. ¿No es cierto? Ese es el número. Pero en este caso no aplica el 70. Lo que habitualmente informa el esofagoscopista es 36, 38 centímetros, ¿cierto? 36, 38, no 20. 20, 24, eso en una persona normal, con toda seguridad que estamos frente a una patología que se llama esófago corto. Y ya que estamos hablando, ya lo van a ver, ya creo que lo vieron o lo van a ver, ¿no? La patología del esófago, no es ahora que lo ven. La patología del esófago van a ver que hay una diferencia. ¿Cómo se diferencia el esófago corto de el caso en que hay una hernia por deslizamiento? Sencillo. Si es corto, el endoscopista entra y va a encontrar la unión esofagogástrica a un corto espacio, 20 y tantos centímetros. ¿Sí? Cuando es por deslizamiento, el esófago puede estar acá arriba, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede estar, digamos, en altura real a 20, 22 centímetros si lo mido directamente. Pero como el endoscopista sigue el esófago, va a encontrar el tamaño y la longitud normal. ¿Correcto? Bueno. El esófago cervical es obviamente que está al frente del cuello, el esófago torácico, y ya viene la parte abdominal, teniendo en cuenta que la unión esófago-gástrica está a nivel abdominal. Acuérdense ustedes acá del ángulo que se produce aquí entre la curvatura mayor y el esófago. En este caso lo han dibujado al revés, esto es al otro lado, ¿no es cierto? Si se han dado cuenta del detalle. Esto es al otro lado, porque el esófago va normalmente hacia el lado izquierdo, el estómago. Esa es la figura. Entonces, y acá es la unión esofagogástrica, y qué particularidad tiene esto de la unión esofagogástrica, que por encima tiene epitelio plano estratificado. Por debajo viene el epitelio glandular, y que fundamentalmente aquí
tolera ácido, aquí no tolera ácido, a grandes rasgos. Bueno, se dice que hay hasta 3 escotaduras. Una, que es aquí en la pinza cricofaringia. Y esa escotadura, que es funcional, hace que se quede detenido ahí algunos cuerpos extraños. 2, una pequeña escotadura que da en el esófago torácico cuando se cruza con el callado de la aorta. Pero es una pequeña escotadura, generalmente no influye mucho. Y la otra es en la unión esófago-gástrica. Generalmente, ¿dónde se quedan alojados los cuerpos extraños? Aquí, en el esófago superior. Bueno, hablar de cuerpos extraños es el que se queda pues, en el esófago detenido, ¿no? Normalmente los alimentos deben pasar por ahí, pero si se queda detenido, puede ser un cuerpo extraño. ¿Qué podemos encontrar? Miren ustedes, la lista es muy variada, estos son algunos nada más. En los niños, juguetes, botones, aretes, prendedores, monedas, etc. En adultos, espinas de pescado, huesos, trozos de carne. En ancianos, van cosas más, tachuelas, prótesis dentarias. Se les cambia y se va, pueden ser hasta prótesis completas. Listo. Y en los psiquiátricos, ahí veamos, vidrio, diarios o cosas de las más inusuales. Lo que les decía, las escotaduras, cricoideo, broncoaórtico y en el carnes. Porque generalmente se aloja en el esófago superior. Una de las cosas es que lo que logra pasar el esófago habitualmente ya sigue su trayecto. Otra zona donde excepcionalmente se puede detener es en la zona en que termina el intestino delgado y pasa a ser intestino grueso, o sea, ascendente. ¿Qué se llama esa zona? ¿No sabe? Se las dejo de tarea entonces. Como le digo, habitualmente el que logra pasar el esófago se va avanzando lentamente y hay que esperar y que finalmente sea eliminado por el recto y ano, ¿no? Una de las cosas que es lo fabuloso que resulta el organismo, conforme va avanzando, aunque lo envuelve inmundo. Y si ustedes comen alimentos con fibra, lo envuelve con fibra. De tal manera que lo protege de que si es un objeto punzante no haga daño en todo su trayecto. Así funciona el organismo. ¿Ya? Bueno, estamos más de lo mismo. La tensión es una urgencia que se debe solucionar en el lugar del suceso ideal. La tensión es una urgencia que se debe solucionar. Lo hemos puesto casi exprofesamente, porque ¿qué les he dicho? Si está en el esófago, no es realmente una urgencia. Si está en el bronquio, sí lo es. ¿No es cierto? En cambio, en el esófago, todo depende si tienen las condiciones. Obviamente, si ustedes están en Arequipa, ya hacen el diagnóstico de que alguien tiene un cuerpo extraño en el esófago. Ustedes no tienen los medios, pero no es correcto que lo envíen a un lugar donde me pueden solucionar el problema. O esperan 2 o 3 días a ver si eso lo eliminan. No. Si estoy en un medio así, perfecto. Si estoy en un lugar alejado, el padre se desespera. ¿Usted qué le diría? Tenemos que sacárselo de inmediato. O si no, vende usted su casa, aunque sea, y llévelo a... Por decir, estamos acá en la zona de Arequipa, está en una parte de la sierra, no sé, si usted no tiene plata, venda usted lo que sea para que le salve la vida suya. ¿Es lo correcto? No, porque no necesariamente, o sea, de acuerdo a las circunstancias, no necesariamente pone en riesgo la vida del paciente.
La clínica es variada, pero fundamentalmente cuando uno traga, si es que deja pasar líquidos, eso, va a haber disfagia, dolor, ¿no es cierto? Y en algunas oportunidades hasta le impide comer o tomar líquido, dependiendo, todo es variable de acuerdo a las circunstancias y el tamaño que tiene el cuerpo extraño. ¿Cuándo vamos a encontrar estos síntomas de taquicardia, fiebre, crepitación cervical, excesivo dolor? Cuando hay complicaciones, o sea, hay una perforación del esófago. Y si hay una perforación del esófago, ¿a qué me va a llevar? ¿A qué me va a dar lugar? A una mediastinitis. Y las mediastinitis son bastante severas, bastante complicadas, por el tipo de tejido que tiene. Entonces, si estoy frente a un caso de esos, me va a dar una taquicardia, fiebre. La crepitación, obviamente, es ¿por qué? Por la presencia de aire externo, ¿no es cierto? La primera que tengo que hacer es diferenciar si está en la vía aérea superior, en la vía aérea o en la vía digestiva. Es lo primero que tengo que hacer. La mayoría está en el tercio superior, ya lo hemos repetido, y va a depender del lugar en que esté para que vengan las otras manifestaciones. Va a haber mucho saliveo, dificultad para tragar y todo lo demás cuando está en la zona alta. Si está más bajo, ya las cosas van disminuyendo o pasa desapercibido. Como todo, hay que tratar de hacer el diagnóstico definitivo, ayudándose con video de diagnóstico, fundamentalmente radiografía. Algunos, si es que tienen la facilidad y hay dudas, se puede recurrir a la tomografía. Ahí es más fácil ver, inclusive cuando son plásticos, con ayuda del tomógrafo, y es más sensible para ver cosas, ¿no es cierto? La esofagoscopía puede ser por broncoscopía flexible, por gastroscopía o esofagoscopía flexible o broncoscopía rígida. Y a la vez que hacemos, certificamos, completamos el diagnóstico viendo el cuerpo extraño, hay que intentar hacer el tratamiento definitivo. En casos muy especiales, hemos dicho, tenemos que llegar a la cirugía. Muchas veces también se hace una endoscopía y solo van a encontrar ustedes la laceración, el daño que ha hecho, nada más. Avanzamos un poco. Bueno, esta es la foto de un artista haciendo una broncoscopia, es una esofagoscopía rígida. Una esofagoscopía rígida y lo que estamos extrayendo es un huesito. Este es un huesito. Pero este caso tiene otra connotación. ¿En qué sentido? Fue un caso que lo hicimos en la que terminé yo en sala de operaciones, empujado, no tuve tiempo ni de conversar ni con la familia, y que ya había tenido 3 intentos en el mismo hospital, en el CASI, 3 intentos de retiro. Y lo más interesante, por eso al comienzo les dije, no había informe alguno de lo que habían visto. Entonces, cuando me encontré que estaba en sala de operaciones, no sabía si me iba a enfrentar a una cosa inmensa, una cosa pequeña, no sabía. ¿No es cierto? Y eso no es lo correcto. Lo correcto es que uno sepa detalladamente todo, ¿verdad? Inclusive hablé con el jefe y le digo, ¿lo has hecho firmar la responsabilidad al paciente? ¿Les has explicado? ¿Qué tal si los otros, como dicen que no lo han podido sacar, por eso todo el dato? Si es, por ejemplo, un hueso inmenso que está atascado, lesionando el esófago. Para poder sacarlo, bien complicado. O si lo sacamos y producimos, aumentamos la lesión, ese paciente va a hacer una mediastinitis que puede ser mortal. Cosas así. Bueno,
Para suerte del paciente y mía, sacamos un pequeño huesito, que es un poco dificultoso. Cuando son pequeñitos hay que examinar bien porque si no se le pierden a uno. Pero para eso sirve. Y acá vamos a encontrar, bueno, una serie de complicaciones, pero acá vamos a tener algunos ejemplos que hemos traído acá. Vean ustedes, eso es una monedita. Este es típico de los niños. Ojo, esto se puede sacar, el esofagoscopio difícilmente lo extrae, generalmente con broncooscopio. Otra de las cosas que pudieran hacer, que la he visto que la hacen, pero con ayuda del anestesiólogo, es pasar una sonda Foley, muy cuidadosamente, para que la sonda Foley atraviese, digamos, por un costadito, inflan el globo y luego lo jalan. ¿No es cierto? Así sale. Para controlar los medios. Pero hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? Que cuando uno lo jala, ¿no es cierto?, tiene que estar muy atento que no se le vaya la vía aérea. Ese es el detalle. Aquí, bueno, no se ve muy bien. Esta es una prótesis dental. Un botón. Este es más serio, un imperdible. Y está abierto, se hace complicado para poder hacer, porque uno no puede maniobrar como para decir, te ajusto para que cuando jalo, pero cuando jalo no se clave, ¿no es cierto? Para ustedes que usan esto, a los que les gusta, claro que ahora ustedes son más sofisticados de lata, ¿no? Pero este es para los que les gusta de la botella, claramente una chapa. Sucede que hay las cosas más inverosímiles. ¿Qué es esto? Una medallita, ¿no es cierto? En forma de gatita es una medallita. Otro ejemplo de rayos X, prótesis dental. Bueno, más o menos así es una visión. De todo, le da una pequeña leidita para que tengan la idea clara, pero lo que hay que aprender acá son las cosas más destacables y las más puntuales. Urgencia si está en la vía aérea. Lo otro es más manejable, pero depende también de que sea, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el caso que le digo del vidrio. Si alguien se ha pasado un vidrio, no importa, 3, 4, 5 días, no. Debe tratarse con prontitud, ¿no es cierto? Ese es el detalle. De los síntomas, y sobre todo cuando son niños, es bastante difícil llegar a sospechar o a tener la certeza de que es un cuerpo extraño, pero hay que sospechar. ¿Me comprenden? O sea, siempre piensan así a la mala, oye, como es niñito, puede que se haya comido algo. ¿Sí? Hay que sospechar. Y hay que hacer todos los medios para estar seguro de ello. Bueno, y si no pueden, no tienen los medios, deriven a un lugar en que sí puedan solucionar el problema del paciente. Esas son las recomendaciones generales que les puedo dar. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Hay algo característico de las pilas? Las pilas. Buena pregunta. Que no acá sí tenemos caso de pilas. Las pilas obviamente se refieren a las pilas de reloj, ¿no es cierto? Esas sí son una urgencia. Porque como es eléctrica, produce quemadura eléctrica. Entonces, si se queda detenido, por ejemplo, en el tercio superior, va a quemar dorada el esófago. Eso sí es una urgencia. Hay que intentar retirarla muy pronto. Eso es así. Y eso es por quemadura eléctrica, porque recuerden ustedes que el polo positivo y negativo, la pila es un polo, pero por el otro lado tiene otro polo y por el medio hídrico que hay hace
completa el arco eléctrico y de tal manera que produce quemadura. ¿Alguna otra cosita? Doctor, ¿y qué otras complicaciones hay post-extracción de piernas? Todo depende de qué lesión ha quedado. Si la lesión es, por ejemplo, al intentar sacar queda rasgado, o al entrar o al sacar queda rasgado, va a depender de la profundidad de esa rasgadura, porque puede llegar a una mediastinitis. O sea, si hay comunicación o perforación del esófago, más que seguro que vas a tener una mediastinitis. Entonces, obviamente, después del procedimiento, uno tiene que estar seguro si quedan o no complicaciones. Si no, a lo más sencillo, que se quede en observación. Si están en un hospital, una posta, que se quede en observación. Si no tiene una cama, aunque sea que se quede sentado. Pero más vale la seguridad a que alegremente nos dicen, váyase. Y lamentablemente los pacientes dicen, y bueno, ya le pasará, pues el doctor me dice que no tiene nada, ya le pasará, ya le pasará. Y cuando vienen, o viene muerto, o viene con una seria complicación. Para lo que es la cirugía, ¿cuál es la ubicación por la cual se ingresa para clasificar eso? Depende del lugar. Cervical, a nivel cervical, pegadito a la tráquea, uno profundiza. Ahora va a depender de uno si a la derecha o a la izquierda para abordar el esófago. ¿No es cierto? Si piensa usted que la lesión está o es más accesible por la posición del cuerpo extraño hacia el lado derecho, se ingresa por el lado derecho o si no por el lado izquierdo. No hay algo definido porque el esófago está precisamente detrás de la tráquea. A nivel torácico, aquí ya más bien que entra por toracotomía. Y a nivel ya de la unión esófago-gástrica, muchas veces se puede llegar a abordar por vía abdominal. ¿Algo más? Mi hojita.